Regístrate en el canal Señora Hermosa. A Lada le gustaba correr hacia este lindo salón de joyería. 5 escalones bajan a un pequeño sótano y hay un cuento de hadas. Un vendedor viejo e inteligente, no una chica estúpida y snob, no muy buena haciendo ajustes. Las vitrinas con la mercancía en cajas sobre un suelo negro o burdeos. Era casi imposible aferrarse a nada. El apuesto consultor con aspecto de profesor escandinavo siempre sabía qué ofrecer a su cliente habitual. Él sonrió incluso ahora, encontrándose con ella en el mostrador. Y llegas a tiempo, querida. Ayer recibí nuevas joyas de élite de la India. No es una producción a medida, sino un trabajo manual. Este es el caso cuando se marcan diamantes y esmeraldas. Mire cómo se ven estas piedras, aparentemente a mitad de precio, en estas piedras a mitad de precio. Como sus joyas están matizadas de plata. Es simplemente fantástico. ¡Qué belleza! Lada felizmente sostuvo la suspensión en su mano con amatista. Puso el dedo sobre la superficie del carbón de ágata en un extraño anillo, miró la lazurita azul, que estaba unida a un colgante en una cadena larga y delgada. Y de repente vio un juego de una suspensión de Sergio y un elegante anillo. Un marco plateado. Bajo los ojos azules de Lada, estas decoraciones eran perfectas. Y esta piedra en sí era realmente bonita. Tonos brillantes de cielo y mar con huellas negras. Entre los científicos se considera un amuleto. Puede sentir y transmitir el estado interior de quien se pone la boina. Si el dueño está bien, será brillante y feliz, si el problema está cerca, se oscurecerá un poco y morirá. Lada leyó sobre estas especialidades de Birch en alguna parte, pero no sabía si la información era cierta. No hubo problemas especiales en su vida. No tuvo que regodearse con el colgante y la pulsera con Birch, que ya se encontraban en la caja de su casa. Después de pagar las joyas elegidas, Lada corrió feliz a casa. Su marido Kirill insinuó ayer que había preparado una sorpresa inusual para su amada esposa con motivo de su 3er aniversario. Esta noche descubrirá qué podría ser. Lada calificó a su segundo marido como una elección consciente. ¿Qué hay de malo en eso? Una empresaria debería poder darse un informe estricto de lo que sucede a su alrededor. Badusa, su primer marido y su primera esposa, fue una elección estúpida. Está envejeciendo y está abriendo un estudio con su socio permanente. Necesita tener paciencia y actuar. No puede explicarle a su cuerpo que aspira a obtener un diploma rojo. Necesita recuperar su corta edad. El atlético, autónomo y no muy inteligente Vadim se adaptaba perfectamente al papel de amante. Lada solo tuvo tiempo de tirar la bolsa sobre la mesa en casa y quitarse los zapatos, como resultó, en el dormitorio. Después de una buena noche de sueño, fueron a la cocina a preparar la cena. Más tarde, el marido de Lada se quedó atrapado frente a la computadora y ella tenía prisa por tomar sus notas. La chica con mente matemática, todos los números hacían clic como una nuez blanca. A ella no le importaba toda la economía de su facultad. Vadim se graduó en su instituto de carreras de coches con media gratitud. Lada ni siquiera pudo conseguir la primera vez de su marido. Como su nombre lo indica, lo que hará, por carreteras o automóviles. Su marido la miró con los ojos llenos de deseo, asintió hacia la mesa donde puso otro ramo de flores en el jarrón. No le importó la gallardía y el romanticismo, y nuevamente la llevó en brazos al dormitorio. En un par de minutos le dio igual la profesión de su fiel. Y termina en una ratonera, ya verás. Pasó un año en amor y armonía despreocupada. 2 estudiantes casi solteras ya habían visto la luz al final del túnel escolar cuando Lada quedó embarazada. Ahí terminó su vida paradisíaca. Toxicosis, somnolencia terrible, cambios de humor. Lada pasó de ser una esposa relajada a convertirse en una furia. Sus hormonas bailaban sobre sus huesos con excelentes notas. La sesión de invierno fue un shock. Una actitud interesante para Lada no resultó nada interesante. En una consulta femenina, se divorciaron. Afirmaron que no se mostraron desviaciones ni exámenes, y Lada estaba harto de esto, al mismo tiempo en sentido directo y figurado. Vadim estaba aburrido. Quería comer limón,
arenque con cebolla rallada y chocolate al mismo tiempo. El hombre estaba cansado de correr al supermercado para cumplir sus diversos deseos. Vadim comenzó a renunciar a la posición de un esposo amoroso al 6º mes de embarazo de su esposa. Sin pensarlo mucho, se dirigió a las manos, o mejor dicho, a los brazos de sus compañeros de escuela, sin hacer preguntas particularmente de moralidad. Su esposa está esperando al niño entre el público de la clase. ¿Y ahora qué? No lo arrastraremos bajo el barniz. Un par de horas de citas en el dormitorio no es un delito. Es difícil resistirse si recibes una atención tan atractiva. Lada, como de costumbre, se enteró de lo último sobre el viaje de su marido hacia la izquierda. En ese momento, se vio obligada a tomar unas vacaciones académicas por motivos de salud. El silbido de la UCI mostró que llevaba a una niña. El ginecólogo del distrito emitió el veredicto con una sonrisa. Un bebé así ya está luchando con su madre por el poder de su cuerpo. Tienes un mareo tan intenso. Por lo general, cuando tu madre está en el hospital, se olvidan de la toxicosis y tú corres al baño en el lavabo equivocado. Con carácter nacerá tu hija. Recordarás mis palabras más tarde. Al final del embarazo, Lada decidió hacer una pequeña fiesta en casa con Vadim. Pero él no respondió a sus llamadas telefónicas. Poco después, una joven tomó un taxi para sorprenderlo. Pero durante su entrevista en el instituto, donde se encontraba su marido, todos miraron hacia otro lado. Sintiéndose molesta, Lada buscó al marido de su amiga íntima y, literalmente, lo presionó contra la pared con su terquedad por descubrir la verdad. El niño no permaneció alejado por mucho tiempo. Dijo que Vadim, mientras todos estaban todavía en clase, se había lavado con la yulika roja en el dormitorio. Lada conocía demasiado bien a su marido. Fue a navegar con la colegiala, pero no fue a leer los poemas de Pushkin. De repente, se sintió repugnante, gruñona, intolerable. Ella no estaba decidida a hacerlo. Por la noche, Vadim estaba esperando sus cosas cuidadosamente empaquetadas en el apartamento alquilado. Ni escándalos, ni reproches, ni aclaraciones de relaciones, ni últimas oportunidades. Lada solicitó el divorcio en una hora, explicando a sus padres que quien traicionó una vez volverá a traicionar, pero fue solo la primera de nuestras dificultades familiares comunes. ¿Qué esperar de él entonces? ¿Qué es lo más interesante de esta historia familiar? Es que a Vadim no le importó en absoluto desaparecer a tiempo del horizonte de la alada. No tuvo retirada de su fan. La plaza en la residencia se volvió a conceder sin problemas. Fue con su marido por un corto tiempo y adquirió experiencia. Ahora ya no subirá a este barco. Lo inusual fue la disposición de los elementos. Los padres de Vadim eran propietarios de una finca muy rica, un almacén en el centro de la ciudad, comprado por casualidad, pero no completamente terminado. La principal ventaja era un buen lugar, justo afuera de la avenida central. Este almacén de Ladi se ofreció como trampolín. Spikrop marcó directamente su posición. Lada, ya sabes, la gente que no podemos costear es. El edificio antiguo es una oportunidad para nosotros. Déjalo servirte a ti y a nuestra nieta. Nos desharemos de ellos pronto. Eres inteligente. Encontrarás la aplicación de esta propiedad. Más tarde, la vida de Lada se fue por los rieles del destino, sin Vadim, su abuela y su abuelo. Su papel en el nacimiento y la crianza de su nieta había terminado. Los padres de Lada también estaban en problemas. Vivían a 3 horas de la ciudad donde estudiaba su hija. El jardín y el jardín fueron atados ferozmente al suelo. Lada tenía demasiado miedo para pedirles más ayuda. Después de todo, durante todos sus años de estudio, le pagaron el alquiler, le llevaron comida a la ciudad y luego la alimentaron descuidadamente con Vadim y Lada. No cortaron verduras en el balcón. En el almacén había conservas desde sal hasta. Que los padres vivan en paz en la amada tierra, que es responsable de su reciprocidad. Después del nacimiento de Katia, las imágenes de Lada le recordaron escenas de la película Moscú no cree en las lágrimas. Sobre todo recordaba detalles como un bebé durmiendo en una cama, libros de texto, un despertador, una lavadora en el baño, papillas en el frigorífico.
Lamentablemente, la joven madre se despidió de su sueño de obtener un diploma rojo en el instituto. Se trasladó a la enfermería. Le pidió a su vecina que le encargara la limpieza de 2 de las 4 entradas. El dinero era pequeño, pero logró hacerlo junto con la provisión de sus padres. La carta de los representantes de la administración de la ciudad se convirtió en un trueno en medio del cielo. Lada fue invitada a la oficina número 1 a una reunión extraña. Después de sacudir los hombros, la mujer se fue, como resultó, a encontrarse con su futuro. Lada siempre ha estado muy lejos de todas las autoridades de la ciudad. La 10ª oficina era en realidad un pequeño salón, donde varios otros propietarios de bienes raíces se reunieron en el centro de la ciudad. La pregunta era seria. El ayuntamiento iba a construir un gran centro comercial y de ocio con una plaza verde y el parque acuático más moderno del centro de la ciudad. Los edificios de las zonas adyacentes estaban en decadencia. A los propietarios del terreno se les ofreció comprarlo. No existen cuentos de hadas sobre buenos magos. ¿Quién hará caridad gratuitamente? Sin embargo, la cantidad de terreno que era propiedad del hada con el antiguo edificio le fue ofrecida de acuerdo con sus estándares. Muy decente. Ella no podía soñar con esto. Entonces resultó que un hermoso día parecía haber activado la alarma en su modesto departamento alquilado y se despertó en una acogedora casa privada. El dueño de una exitosa empresa de limpieza. Al hada no le gustaba recordar lo que pasó entre esos 2 días. El negocio la consiguió con sudor y sangre. En el sentido de que ella estaba haciendo sus primeros pedidos para limpiar los departamentos de las oficinas junto con sus trabajadores contratados. Estaba trabajando duro con sus propias manos. Para dar a conocer su empresa en la ciudad como empresa. Lada tenía 7 años. En ese momento, Caterina ya había comenzado su primer año de escuela. Apenas había visto a su hija gracias a su arduo trabajo. Tenía que obedecer las reglas del trabajo duro, ya fuera familiar o laboral. Lada eligió el segundo. No podía combinar las tareas del hogar y la cohesión de todos los mecanismos de la empresa. Lada estacionó cuidadosamente su auto cerca de la boutique con su ropa. Le gustaba mucho el conjunto de joyas con cuello alto. Quería estar frente a Kirill en el aniversario de su boda. Lada amaba a su segundo marido. La Lada, hermosa y bien cuidada, era 8 años mayor que su marido. Y por lo tanto, había algo particularmente cariñoso en su amor. Un poco condescendiente. Gracias a Dios que Kirill no sabía que su esposa a veces lo llamaba niño o muchacho. Durante mucho tiempo pensó que era grande y muy maduro. Así que ahora le he preparado una sorpresa exótica. Interesante. ¿Pero de quién será la cuenta de este fantástico banquete si la lleva a un restaurante? Su Kiriusa no era Alponce en el sentido pleno de la palabra, pero el abogado de una pequeña empresa privada sin duda no podía ganar más que su esposa, propietaria de una enorme cadena de puntos de limpieza de oficinas. Más que puntos de la ciudad, aproximadamente en toda la región. Intente ponerse al día con una mujer que dirige un negocio a ese ritmo. Lada eligió un vestido de noche nuevo para el suelo de la tienda. Luego también tomó una serie de cócteles. Gastó el dinero que ganó fácilmente. Katia llevaba 2 años estudiando en un internado en Suiza. Ella y Kirill viajaban a menudo a Europa durante un par de días. En invierno iban a los Alpes a esquiar. En verano fueron a la Riviera Francesa. Lada no podía permitirse unas largas vacaciones. Ella todavía trabajó duro para multiplicar su capital. Por lujo, se permitía solo un ambiente elegante en la casa, venir, mirar a su alrededor y complacer la vista. Sin patetismo, pomposidad en estilo y colores, solo conveniencia, comodidad. Lada creó su paraíso a centímetros. Era su nido, un lugar donde era ella misma y se quitaba la máscara de frialdad y respetabilidad, convertida en una ama de casa corriente. Con traje holgado y pantuflas con pompones. La presencia de estas lindas pantuflas siempre hacía muy feliz a Kirill. Un lindo truco, del cual se rió con amor. Todos los zapatos de casa de Lada eran tan. Un pequeño hámster en su pecho. Kirill sintió una sensación especial y cálida.
Si Lada quisiera conseguir algo de él, sin duda se reuniría con él en casa con esta acogedora camiseta. Ella nunca tuvo quejas sobre él y ahora no tiene quejas. No había sospechas sobre él. Aparte de la diferencia de edad y su relativa juventud, era un marido ideal. Conocí en una estación de esquí sin truco. No había conocidos comunes, golpes. Es bueno que Lada no haya saltado esta vez a la pista negra. Entonces, como dicen los automovilistas, Kirill no pudo manejar el control del esquí. Cuando Lada redujo la velocidad, dos piernas perdidas asomaban entre la nieve. A un lado había una gorra de esquí de color naranja brillante. La mujer, convencida de que todo estaba bien con el esquiador, lo ayudó a salir de la nieve y luego lo acompañó por el desnivel de la pista. Se rieron y fueron juntos al bar, donde resultó que a ambos les encantaba el Glentoine picante con especias. Luego hubo una larga cena, conversaciones íntimas. Ambos se lo pasaron tan bien en semejante compañía, como si se conocieran desde hacía 1000 años. 2 días después, en la misma estación de esquí, Lada y Kirill se hicieron cercanos. Eran como creados el uno para el otro. Kirill entregó el billete de avión a Rusia, dejó la empresa de sus amigos y se quedó con Lada en Italia unos días más. Y lo que conquistó a la mujer fue el rechazo indignado de su oferta de ayudarlo a cerrar los asuntos materiales. Lada consideró que el hecho de que fueran de la misma ciudad era una buena señal. Un año después, el chico se graduó en la Facultad de Derecho de una universidad local. En aquel momento, ella ya era propietaria de toda una constelación de pequeñas empresas que trabajaban bajo la dirección de una marca de servicios común. Todo en los negocios, no antes del romance y el amor. Solo en raras ocasiones se permitía tener relaciones inextricables con los hombres. Pero muy rápidamente perdió interés en otro caballero. A menudo se reía más tarde, hablando en casa con su hija, de quien de repente se hizo amiga. Mi prometido aún no ha nacido, o mientras esté en la escuela, cerraré todas las cuestiones financieras y luego me casaré, porque es joven y fresco. Como miraba el agua. Kirill era una copia de un hombre. Todavía no se deja mimar por el dinero y las mujeres, a pesar de su apariencia agradable, flexible y plástica. Haz lo que quieras con él. Se suponía que pronto terminaría la escuela y conseguiría una profesión prometedora. ¿Quién rechazaría su junta directiva, e incluso un abogado razonable de la empresa? Lada, desde el primer momento en que se conoció, de alguna manera le creyó. Le parecía comprensible y aún más querido. No preguntó nada. Dijo que pensaba que tenían la misma edad. Cuando la vio en casa, no parpadeó. Le sugirió que después de la boda alquilara un apartamento en el centro. Todos sus trucos impresionaron mucho a Ladia. Estaba cada vez más disuelta en este hombre. Ella confiaba en él como si fuera ella misma. Tras recibir su diploma, la volvió a sorprender. Encontró un trabajo por sí mismo. Ella era parte de su negocio y se negó a hacerlo, declarando su derecho a hacer suya su carrera con su mente y sus habilidades. Estuvieron juntos durante casi 3 años, como cónyuges oficiales, y ni un solo mosquito pudo meter la nariz debajo de su familia. Por eso Lada no volvió a casa hoy. Ella voló 2 veces en la carretera, infringiendo las normas de tráfico. No había nadie en el cruce. Entonces, ¿por qué esperar a que se encienda la luz verde para los coches? Después del registro de su matrimonio y la protección del diploma, Kirill, aunque no, aceptó mudarse a la mansión de Lada. Su hija, su amada mujer, acababa de irse a estudiar al extranjero. Ahora estaban aquí solo juntos, sin contar a los cocineros y a la criada que llegaban. Lada y Kirill estuvieron casi siempre en casa hasta bien entrada la noche. Pasaron todo el día en el trabajo. Pero después de todas estas preocupaciones, este mundo se convirtió en un pequeño universo solo para ellos. Siempre tenían algo de qué hablar, algo que hacer, como relajarse y descansar. Si alguien dijera que no existen idilios familiares, Lada y Kirill definitivamente decidirían discutir con los escépticos sobre este tema. Lada entró en el patio. La luz ardía en su dormitorio y sala de estar. Inmediatamente sintió calidez en su alma.
Probablemente Kirill esté eligiendo en el armario un vestido para esta noche. Me pregunto dónde la invitará. Ella se quedaría en casa con él. Con velas, con una botella de champagne, en un ambiente romántico. Siempre trató de comportarse de manera que Kirill se sintiera como el cabeza de familia. Renunciará a las vacaciones y ahora. Que su caballero decida qué fiesta se realizará en honor del día de su matrimonio. Kirill se encontró con su esposa en las escaleras superiores que conducían al segundo piso. La llevó al dormitorio, donde toda la cama estaba decorada con capullos de rosas de colores. Al notar sus ojos brillantes, declaró: «Esta no es la sorpresa principal, querida. Derriba ese gran sobre que yace sobre la mesita de noche». Lado seguía impacientemente sus instrucciones. En un denso sobre rosas se encontraba un viaje para dos a la estación de esquí de Cerejes en Altai. Su sueño es visitar las pistas de esquí aquí en Rusia, absorber el encanto natural de Siberia y visitar la auténtica taiga. Antiguos esquiadores, entre sus conocidos, le dijeron una vez que en la región de Kemerovo hay una nieve especial. Todo tan brillante al sol, esponjoso y suave. Montarlo se convierte en un tremendo placer. Lada se arrojó sobre su marido. «Como entendiste que estaba muy cansado del trabajo, que pensé que era hora de cambiar un poco la situación, que vi ante mis ojos exactamente paisajes salvajes, que imaginé que la civilización tecnogénica sería más cerca. Menos, y algo natural, real, al contrario, más. He visto tus sueños, mi amor. Vi lo valiente que eras al prepararte para ir a trabajar por la mañana. Al igual que por la noche, en el rostro aparecen amargas arrugas de cansancio. Me alegro mucho de poder darte al menos esta cosita. ¿Te imaginas? Ya es abril fuera de las ventanas. Y todavía hay una densa nieve en las laderas de Sarigesa. Solo tenemos 3 días para recogerlo todo. Ya compré los billetes de avión el viernes. El hotel donde Kirill reservó la habitación estaba ubicado al pie del pico llamado Selionye. A Ladi le gustó todo aquí a la vez. Estaba bien equipado con unas pocas docenas de ascensores, una colección de restaurantes y cafés repartidos a lo largo de las pistas en los lugares más inesperados, imágenes que capturaban el espíritu. El primer día, una mujer leyó un anuncio en la entrada de uno de los restaurantes. Que pronto se celebrará en estos lugares el apasionante festival Grelko Fest. El programa de atornillado consistirá en un descenso por pistas nevadas en bañador y una fiesta de colores. El cartel también anunció la llegada de celebridades. Las estrellas de la primera grandeza rusa. Seriges pudo recibir a sus invitados al más alto nivel. Lada se rió durante el almuerzo. Kiriusa, ¿te imaginas este desfile de nieve en las piscinas? Habrá cabezas desesperadas que querrán participar en este espectáculo. Su marido de repente se puso serio. Con una figura tan impecable como la tuya, querida, estaría infinitamente orgulloso si te viera esquiando en este día tan loco. ¿Cómo podría calentarte en nuestra habitación después de tal hazaña? Lada lo pensó. Ella siempre estuvo interesada en la aventura. De lo contrario, ¿cómo podría haber creado y hecho crecer todo su exitoso negocio de limpieza? ¿Y si tuviera la oportunidad de ir a esquiar a Beijing? Sería una experiencia inolvidable, llena de impulso y adrenalina. Media hora después, Lada ya estaba en la lista de mujeres desesperadas que decidieron montar en una bicicleta ligera, esponjosa y nevada. Kirill no la rechazó. Sabía que sería inútil. Esa misma noche, durante la cena, se habló de la aventura planeada. Lada, que estaba despeinada por la repentina conversación, en algún momento desvió la mirada y miró a su alrededor. Un hombre con ojos puntiagudos la miraba de cerca y con mucha atención. La mujer se sobresaltó y agitó su visión del ombligo, olvidándose de este extraño en un minuto. A Sergei no le gustó este orden. Algo le preocupaba desde el principio. Recordaba perfectamente que un profesional no debería tener nada por qué llorar en su corazón. Pero esta vez lloró y fue inusual. No trabajó directamente con los clientes. Todo fue a través de cierta oficina, en la que encontraron personas que tenían sed de deshacerse de alguien. Sorprendentemente, había mucha gente que quería cerrar una sucursal de alguna manera cruel.
tomó mucho más que eso. Solo en los casos en que considerara justa una retribución de tal tipo. Este negocio era un mundo misterioso, con sus propias leyes y reglas. Los artistas con los trucos de Robin Hood no lo honraron, pero tampoco lo ahuyentaron. Todos los que trabajaban aquí tenían sus propias cuentas con la sociedad. No se aceptó interesarse por los detalles. La ventaja de Sergei fue que no sufrió ningún pinchazo, por lo que le asignaron los casos más complicados. Su conocimiento moral de su profesión era duro. Entre los clientes había muchas personas que, por definición, deberían ser las propias víctimas. Estas opciones ni siquiera fueron discutidas con él en la oficina. Sabían que antes de ejecutar la sentencia él querría saber todo sobre el año. Era un lobo solitario y se consideraba una especie de médico de la metrópoli. Solo eliminó a aquellos que lograron escapar del castigo legal, escondiéndose detrás de las espaldas inocentes de otra persona. Serga realizó sus tareas de una manera más sofisticada que con una herida de bala o de cuchillo. No compartió los secretos de sus habilidades, pero sabía con certeza que incluso los expertos médicos experimentados estuvieron pensando durante mucho tiempo en cómo el hombre que yacía en la morgue decidió abandonar nuestra tierra pecaminosa. Sergei normalmente no dejaba ningún rastro visible en su cuerpo. El pedido al hada se realizó de forma habitual. Llegó en forma de un pequeño archivo en su computadora. Una mujer de años, propietaria de una red de empresas de limpieza, vive en una de las ciudades del medio. El que cruzó la calle no fue señalado. Serga comenzó a recopilar archivos sobre ella y no encontró nada criminal cerca. ¿Por qué iba a ser castigada? No pudo encontrar un solo hilo para resolver el misterio, por lo que fue a Altai en busca de sus víctimas. Las respuestas a todas las preguntas de Serga estaban escondidas en la cabeza de Kirill. Nadie pudo encontrarlos. ¿Quién no habría adivinado que bajo la máscara de un marido amoroso se esconde un monstruo real y reflexivo, que odia a su esposa y la envidia con su evidente y brillante éxito? Solo amigos ingenuos, como su amable esposa, podrían decidir que su encuentro en Italia fue accidental. No importa cómo, Kirill preparó de antemano y coloreó esta actuación por todos lados. Durante mucho tiempo fue un maestro del esquí. No fue difícil jugar con un chico delgado y anticuado. La primera experiencia de bebida para una mujer mayor fue cuando estaba de vacaciones con sus padres en el mar, donde conoció a una señora rica, solitaria y de unos años. Cuando regresó a casa, todavía era un niño, generoso, especialmente enamorado de él, desde hacía más de un año. El resultado fue muy bonito. Se vistió elegantemente y se aficionó a comprar relojes caros y joyas masculinas. A sus padres no les interesaba saber por qué dinero los compraba el niño. Asumieron que estaba trabajando en alguna parte y no lo acosaron con preguntas innecesarias. ¿Por qué todo iba tan bien? Todo fue sencillo. Parecía mucho mayor que su edad, tenía un lenguaje bien educado y leído gracias a que había estudiado bien. A las mujeres les gustan esos caballeros. No es vergonzoso presumir ante ellos. En cuanto al dinero, las señoras mayores sabían perfectamente que se trataba de una cuestión de vida. Un niño así se acostumbra rápidamente al mundo de los adultos. Mientras tanto, Kirill pasaba de un amante generoso a otro. A menudo incluso se aconsejaban entre sí. El propio Kirill ingresó a la universidad en el centro regional, aunque no sin la protección de uno de los aficionados. Al cambiar de ciudad, cambió su círculo social, rompiendo con todos sus antiguos amigos. En su cuenta bancaria en ese momento se recaudó una cierta cantidad de dinero. Se proporcionó el lado material del tiempo muerto del amor. Kirill empezó a buscar una versión más permanente de la novela. No poseer las migajas de la mesa del bar, sino a la vez todas las propiedades de su mujer. Un año después, Lada apareció ante su vista. Comenzó a estudiar toda su vida, sus hábitos y preferencias, incluso viajó a una estación de esquí en Bulgaria para conocer a fondo cómo le gusta descansar y relajarse. En ese momento, la mujer, sentada por la noche con su amiga en el bar, ni siquiera le prestó atención a este joven. Kirill, por el contrario, comenzó a elaborar a fondo su operación futura y cambió su plan en un instante. Serga cerró la carpeta con información sobre Kirill.
Su intuición no le defraudó. El grano de los problemas no está en la mujer. El hilo de la inmundicia, según su entendimiento, fue tirado precisamente hacia el marido del hada. Ahora el profe no dudó. Detrás del orden se encuentra la sombra de este joven. ¿Qué pensó que le hizo decidir apartar al hado de su camino? ¿Un amante? ¿Viejos rencores? ¿Celos? ¿Cómo es posible que esta mujer no pueda ver durante 3 años qué tipo de fruta vive a su lado? Después de todo, da la impresión de ser una persona completamente estúpida. Amado por una señora ciega. Lo pensó. Esta fue la primera vez que esto le sucedió. Había algo en este hada tan amable y desprotegido que Sergei no podía entender. ¿Por qué el intérprete, conociendo sus principios internos, lo eligió? ¿Cuál es el truco de esta historia? Kirill y Lada eligieron un nadador para participar en la competición. Afirmó que el efecto no sería el mismo que en el fondo de la nieve y los esquís en la versión rojo-negro del conjunto. Kirill estaba seguro de que la versión negro azulada luciría increíble en compañía con sus nuevas decoraciones. Sus argumentos la convencieron. Y más tarde en la habitación, cuando se probó el bañador, y una vez más con los pendientes con el azul, quedó claro. Ahora su impresionante imagen está completamente completa. Lada no le tenía miedo a las heladas ni al frío. Había estado vertiendo agua helada en invierno y verano durante mucho tiempo todos los días. La temperatura hará frente al contraste. Hoy le parecía todo el tiempo que esta competición cambiaría algo en su vida. Ella se convertirá en reina, campeona, ganadora de cualquier circunstancia posible. Antes del día de la responsabilidad, Lada y Kirill no se sentaron a cenar por mucho tiempo. Ambos estaban un poco emocionados. A Lada le preocupaba no poder recorrer la distancia en un descenso pronunciado. Kirill sintió por dentro que su sueño pronto se haría realidad. Tomará todas las propiedades de su rica esposa y finalmente arrojará de casa estas repugnantes zapatillas con pompones. Esta vez puso todo en el mapa y los ganadores no son juzgados. Pero ¿quién podrá relacionar la muerte de Lada con él, con un hombre inquieto que ama? No está acostumbrado a llevar mascarillas de todos los calibres. No perdió el tiempo y Sergei, durante unas horas, desarrolló todo un plan para cumplir la tarea. Pero sus jefes no deberían saber que había ideado un truco inteligente. La última víctima de este espeluznante juego será Neilad. Por los méritos, Kirill lo recibirá. Y ninguna amenaza ni castigo por parte de la dirección podría hacerle cambiar esta decisión. Era un policía honesto. Como solían decir sus colegas sobre él, a menudo tocándolo, Serioga, arroja todos tus sueños a la urna, que el bien siempre vence al mal. Estos lemas son buenos para los pobres, no tienen otro lema, viven de un solo entusiasmo. Recuerda, viejo, el mundo en realidad está gobernado por el dinero, quien daba más, daba pantuflas abrigadas. El joven teniente escuchó a los camaradas mayores y no estuvo de acuerdo con ellos. ¿Por qué entonces estudiar durante varios años en una escuela de policía, entendiendo allí reglas completamente diferentes? El mal debe ser castigado, este es el axioma. Pero la práctica ha demostrado a menudo que en realidad todo es más complicado. Ineludiblemente liberado de la responsabilidad de una persona con un arma clara en los rieles. Casi por nada pequeños delincuentes que se equivocaron o pecaron. En el país florecían los dobles raseros. El día en que compartió su vida antes y después, Serga estaba de servicio como parte de una de las patrullas y servicios postales. Cuando llegó por la radio la noticia de que un conductor ebrio corría por la calle central empujando a los peatones en los pasos de peatones, no dieron crédito a lo que oían. El inteligente deportista Sergei se encontraba antes que los demás cerca del lugar donde el infractor frenó. Sacó al sinvergüenza del auto y luego lo golpeó en la cabeza para que finalmente cayera y se detuviera. Funcionó. Mientras que el grupo pidió refuerzos para atender a todas las víctimas, brindó la primera ayuda médica a las víctimas, para el niño borracho ofendido que recobró el sentido en el coche de la policía. El sacerdote vino a despedir al general. El criminal fue llevado por orden de un tribunal superior con dirección desconocida y luego nunca compareció ante el tribunal. Fue suspendido del castigo. Con el chico de oro,
al que le dio una buena paliza, Serga se reencontró en el bar. Volvió a animarse en la cabina, discutiendo algo en voz alta con los mismos mayores. Chicos, miren, es ese policía malo que se atrevió a golpearme en la cabeza. Mostrémosle cómo es una madre cusquina. Toda la multitud estaba cubierta en bandada. Alguien golpeó la nuca y Serga perdió el conocimiento. Lo golpearon con los pies, sin piedad y durante mucho tiempo. No para que lo mataran a golpes, sino para humillarlo más. Finalmente, le echaron varios vasos de agua dulce. Le voltearon un plato con unos dulces pegajosos sobre su pecho. La madre Sergei era farmacéutica. Él no se puso de pie, pero sabía bien de medicinas y no había nada en su casa. Sergei atrapó a un niño que no había sido castigado y le puso una inyección que detuvo el corazón. Posteriormente, el experto no encontró ninguna molécula sospechosa en la sangre. El jefe del bar, que sabía que el tipo había sido golpeado en el bar, lo llamó a su oficina después de la muerte del mayor. Quedó atónito por las palabras. Sé que es asunto tuyo, pero no le contaré a nadie mis conjeturas. No deberías trabajar para las autoridades, pero te prometo que te encontrarán pronto. No sufrirás. Y ahora presente un informe de despido. Te lo dije todo. En 2 semanas, Serga recibió el primer archivo para el ordenador de su casa. Desde entonces quedó sin trabajo. Y ni siquiera sabía quién estaba detrás de todo esto. El tiempo del día de la competición en traje de baño casi arruinó a los participantes de todo Mali. Altai es un lugar frío y puede resultar duro. Pero nadie esperaba que en la mañana de abril, desde el cielo oscuro y nublado, caería una gran cantidad de nieve. Los organizadores incluso empezaron a dudar de si esta aventura perjudicaría a los turistas. Pero no fue fácil hablar con los huéspedes de la estación de esquí Serige sobre la aventura. Solo 2 personas se negaron a participar en el descenso. No había ningún lada entre ellos. Por la mañana ya había desayunado gachas de sémola con mermelada. Tocó todo lo relacionado con Kirill, cogiendo perezosamente una tortilla en un plato. Querida, no entiendo algo. ¿Por qué de repente perdiste el apetito? No te preocupes. Con mi brillante traje de baño, seré la mujer más bella entre las que decidieron tomar esta valiente pista de esquí. Lada también estaba feliz en la habitación del hotel. Se cambió varias veces la ropa de abrigo que usará cuando suba las escaleras hasta la salida. Finalmente, se detuvo con un traje deportivo grueso y una chaqueta azul brillante. Kirill volvió a ser lento. Cuando me quede en el baño, pondré estas cosas en la bolsa y te las daré. Me sentaré más tarde en el cálido vestuario y tú bajas rápido. Allí encontrarás a tu ganadora y la calentarás inmediatamente. Después de la competición iremos al bar a celebrar este día con nuestro Glentoine favorito. Kirill no discutió hoy con Lada, estaba asustado. Su visión parpadeaba ante sus ojos. Su cuerpo inmóvil yacía envuelto en una bata de baño negra y marrón. No podía explicar por qué las imágenes espeluznantes se habían alineado frente a él en ese momento. No le dijeron la fecha exacta de su cruel muerte. Pero Lada le sonrió por última vez porque sintió una especie de unción. El divertido descenso comenzó con fuerza. Para sorpresa de Lada, la competencia era alta. Cuesta abajo, la multitud no fluía como un arroyo, sino como un río en toda regla. Los rostros brillaban, vestían ropas de colores, sombreros brillantes y golfs de punto alto. Definitivamente no era una pata de camello la que debía usar esquís. Ahora Lada se propuso una nueva tarea. Ahora anhelaba emociones e impresiones. Mantenerse al día, estar al mismo nivel que los demás, alimentar este impulso fantástico, para que Kirill pueda estar orgulloso de su amada esposa. En una de las curvas, de repente se hizo un vacío alrededor de Lada. Todos los rivales estaban esparcidos en la nieve, a varios metros, ni una sola figura. No se quejaría con nadie de que sobreestimó sus habilidades. Una ducha de hielo o un vuelo en la nieve en la piscina resultaron ser cosas diferentes. Un pequeño temblor comenzó a extenderse por el cuerpo. Ella tembló seriamente, pero aún no había recorrido la mitad del camino. Puedo hacerlo, se consoló la mujer, y de repente sintió una leve inyección en el cuello.
La sensación era similar a la picadura de un mosquito. Lo último que pensó antes de apagar fue, incluso en la fría primavera, los insectos no duermen en estas áreas. ¿Qué clase de mosca podría hacerme cosquillas así? Ella se despertó poco después. En alguna habitación. Estaba acostada en el sofá, aparentemente inmediatamente debajo de dos mantas. No recordaba nada y no entendía dónde estaba. Pero la sensación de frío terrible casi pasó. Aunque todavía le latían los dientes, tenía las manos y los pies fríos. Algo le pasó a ella. ¿De dónde es ella de aquí? ¿Es esto un hospital? ¿Y qué era antes de eso? Tenía frío, tenía fiebre. Una pregunta rondaba por su cabeza. Lada intentó recordar algo nuevamente, pero solo flotaban algunos fragmentos extraños. Mucha nieve, muchas sombras brillantes, gente corriendo hacia alguna parte. Kirill. Tiene un marido, Kirill. Probablemente ya se cayó del suelo buscándola. ¿Cómo es eso? Ella no pensó en absoluto que él se preocuparía. Lada estaba a punto de salir del sofá, pero su cuerpo no la escuchó. Luego reunió toda su fuerza en un puño y silbó débilmente. «¿Ayuda? ¿Hay alguien aquí?» El sonido de su voz abrió la puerta. Una enorme figura oscura apareció en su habitación. Lada no pudo ver nada. Algo andaba mal con sus ojos. La figura seguía su sofá. Ella estaba diciendo lo que pensaba. La herida empeoraba. El medicamento debería haber funcionado por más tiempo. Debería haber dormido más y calentarse. Ahora le daré un medicamento sedante y para inducir el sueño. Un hombre. Ayada entendió que era un hombre. Pero desapareció de la habitación por unos momentos y luego apareció de nuevo. En sus manos ella miró la jeringa desechable. Quería recomponerse, no dejarse inyectar, pero estaba demasiado débil. Un minuto después volvió a caer en el olvido. Kirill, junto con los demás espectadores, recibió a los participantes del concurso que habían recorrido la distancia nevada. Voces fuertes, risas y aplausos alegres. Todos estaban inspirados y felices. La amistad ganó la competición, ya que los concursantes descendieron la pendiente con una gran multitud hasta la meta. Los hombres ponen sobre los hombros de las mujeres abrigos ligeros, chaquetas abrigadas y sábanas onduladas. ¿Quién es que abastecerse en este caso? Las mujeres animaron a sus atletas. El festival de pintura debía comenzar dentro de media hora. Todos se apresuraron a cambiarse de ropa para participar en un nuevo y emocionante juego. Cuando los últimos turistas desaparecieron de su vista y los esquiadores del complejo de esquí comenzaron a recoger el inventario, Kirill puso una cara llamada cara triste y pasó a la ofensiva. Él entendió claramente. Lada no regresó de la competición. Su sueño empezó a hacerse realidad, pero primero tuvo que interpretar con maestría el papel de un marido inquieto. Llegó el momento de iniciar el primer acto de la obra prevista. El hombre se puso una máscara de extrema ansiedad y corrió hacia el encargado del resort con una pregunta. Dígame, por favor, que alguien se ha salido de la mitad de la distancia de esquí. No puedo encontrar a mi esposa. Durante el evento no se produjeron accidentes. A lo largo de la pista de esquí se instalaron cámaras de vigilancia. Me volví loco. ¿Qué le pudo haber pasado a mi Lada? Estaba seguro de que se hundió con los demás. ¿Por qué no llegó a la meta? La administración tomó muy en serio la declaración de Kirill. La estación de esquí no necesitaba mala fama, diciendo que no era seguro descansar aquí. El operativo de búsqueda se inició de inmediato. Pronto los voluntarios y turistas ya se habían unido a los rescatistas. Varios agentes de policía habían llegado del pueblo. Los representantes de las autoridades interrogaron a los participantes de la competición de esquí en traje de baño y muchos confirmaron que en los últimos momentos habían visto con ellos a una mujer con una fotografía. También había un traje de baño brillante muy bonito en tonos negro turquesa. ¿A dónde fue entonces? Todos luchaban por responder. Había una corriente general de esquiadores corriendo hacia abajo, y la emoción, la diversión, nadie se seguía, era entretenimiento. Por tanto, nadie esperaba un trágico revés.
Kirill fue el buscador más ardiente. Interfirió en la vida de todos y pidió que trajeran al lugar un perro de servicio que pudiera encontrar a su esposa desaparecida. Estaba confundido. El hombre que lo reunió con quienes ayudarían en la eliminación del hada, lo convenció de que todo se haría al más alto nivel. Le quitaron a Kirill un salario doble por el trabajo de su mejor trabajo. Pero si todo se hace como debe ser, ¿dónde está entonces el cuerpo? Su esposa no es inmediatamente reconocida como muerta si no encuentran el cuerpo. Un obstáculo problemático para su plan claro. Por la noche se suspendió la operación de rescate. Hasta que la investigación no arrojó nada. Kirill fue interrogado minuciosamente, si se había peleado con su esposa, si Lada era propensa a hacer bromas crueles, si tenía enemigos. Pero él solo agitó lágrimas en respuesta, diciendo que su mejor esposa en el mundo nunca bromearía de una manera tan cruel. Al tercer día de búsqueda, cuando esta historia empezó a parecer bastante mística, uno de los voluntarios del pueblo llamó a todos a escuchar su propia voz pagana. «Ven aquí, rápido. Y mira lo que encontré». De una ancha palma masculina colgaba un largo y elegante colgante con un turbante. Kirill, que corría, no creía lo que veía. La piedra azul con trazos negros parecía haberse oscurecido y domesticado. El metal plateado se volvió negro. El corazón de Kirill se desplomó. Ahora estaba absolutamente seguro de que su pedido se había realizado perfectamente. El pendiente entristecido fue llevado al caso como prueba material de la presencia del hada en la ladera nevada. Aún no se había encontrado ni a los vivos ni a los muertos, y en 2 semanas. Kirill aceptó dejar de buscar y volar a su ciudad natal. Ni marido ni viuda. Ahora deberá tener paciencia para esperar todas las fechas de vencimiento para entrar en la herencia, para utilizar la riqueza de Milad sin su presencia. Kirill era un niño inteligente que jugaba con su desinteresado marido. No salía, no llevaba mujeres a su casa, se escondía y esperaba. Según la legislación, y Kirill era un buen abogado, si Lada desaparecía sin dejar rastro en circunstancias que la amenazaban de muerte, lo que hacía suponer su muerte por accidente, podría ser declarada muerta al cabo de 6 meses. El testamento, en el que la esposa de Lada confiaba plenamente, quedó casi bajo su dictado. Él la convenció de que una persona rica debería tener siempre esos documentos en su caja fuerte. Todos los bienes que le pertenecían en caso de su muerte deberían haber sido entregados al pariente más cercano. A él, la hija de Catherine, a sus padres. Lada puso su firma bajo esta decisión razonable. Ahora solo le quedaba poner su plan en acción. Todavía no había descubierto cómo deshacerse de la chica. 10 años no es edad para luchar por el poder en la empresa y en la casa. Ella todavía es muy joven. Se graduará al final del año escolar. Que siga estudiando en esta Suiza. No consideró los obstáculos para enriquecer a los padres de Kirill y Lada. Con este prostófilo reparará la casa del pueblo y añadirá algo de dinero a los gastos. Que sigan cavando en sus camas. No pretendo tener más. A veces era un poco vergonzoso para Kirill que heredaría algún tipo de embarazo, pero no podía deshacerse de las niñas y los viejos, no es un monstruo. Todo el mundo estaría harto de que Lada pudiera conseguir un trabajo estable. Hasta que incluso empezó a tirar cosas de la casa de su esposa, se puso todas esas pantuflas, ropa que le molestaba en una caja grande. En el almacén del fondo, no le entrarían en los ojos ni le pondrían los nervios de punta. Y ahí verás. Kirill no era un pequeño estúpido. Tomó las riendas de la empresa en sus manos y dijo a los empleados que hasta que se revelen todas las circunstancias y consecuencias, nadie será despedido. Hasta que todo funcione como funcionó. Después de calentar al buen anfitrión, los empleados volvieron a sus funciones. La base de clientes está bien equipada y el mecanismo se puede girar más. La vida siempre seguirá su curso sobre la búsqueda de la muerte. Como sabemos, no tenemos personas insustituibles. Serga estaba junto al fogón, cocinando un fuerte caldo de pollo para Lada. Sabía con certeza que sería el mejor alimento para la recuperación, cuando ella recobrara el sentido. Era necesario pensar en ello, sumergirse en la piscina sin ningún entrenamiento previo para la pista de esquí.
Estos experimentos siguen siendo buenos después de un par de ensayos, comprobando sus capacidades. Ella es una mujer extraordinaria. Un negocio tan grande ha surgido de cero. Sin la ayuda de un hombre cercano. A Serga le gustaban esas mujeres desesperadas, no las niñas que solo saben girar frente al espejo, sino las personalidades valientes y decididas. No podrá cumplir la orden y sabe que ahora será castigado. Esta es la primera ruptura en su biografía laboral. Se escuchó un crujido a sus espaldas e inmediatamente se apresuró como un depredador antes del salto. Lada caminaba suave y silenciosamente. Lada estaba parada en la puerta de la cocina. Una de las mantas envolvía su cuerpo. Ojos azules llenos de determinación. Ella se lanzó a la batalla. ¿Puedo saber dónde está mi ropa? Sergei sonrió. Si te refieres a las piscinas y los palos de golf, los he lavado y secado. ¿Te gustaría usarlos? Lada se sintió ofendida. ¿Qué diablos está pasando? ¿Cómo llegó a esa casa donde ni siquiera tiene ropa? ¿Quién es esta persona? La última pregunta que surgió en su cabeza, que había comenzado a aclararse, la expresó de inmediato. Intenta explicar quién eres y con qué derecho me retienes aquí. ¿Crees que no puedo encontrarte de la manera correcta? Estás equivocado. Tu marido me contrató para deshacerme de ti, le dijo Sergei indignado. Lada se quedó helada. Su rostro mostraba que estaba teniendo algún tipo de proceso de pensamiento en su cabeza. Su rostro estaba lleno de emociones contradictorias. Sergei la aplaudió. ¡Qué fuerza de voluntad! Ella no se puso histérica, no se arrojó sobre él, no empezó a rechazar aquellas revelaciones descabelladas para ella. Un par de minutos después, Lada dijo en silencio, ¿tienes alguna evidencia de las palabras que me has dicho? Sergei asintió en silencio y luego empujó a Ladi hacia la cima. Te presentaré la evidencia de lo dicho, pero primero te vestirás y beberás el caldo que te hice. Tu condición de ayer no era la más ideal. Necesitas recuperarte. Después de estudiar cuidadosamente el expediente de Kirill, Lada se encerró. Le dolía tanto que ni siquiera se habría encontrado la definición de su estado en la lista de epítetos necesarios. Sergei intentó no tocarla y dejar que se lo pensara. La mujer perdió peso, todo se puso negro, no podía entender cómo podía pasar esto. Kirill nunca la amó. Pero desempeñó un papel tan hábil como el de marido ideal. ¿A quién más en este mundo se le puede creer? Resulta que todos estamos solos. Sin dejar que nadie se encargue de ti, entonces no obtendrás una chispa en tu corazón. Después de un par de semanas, Lada ya dominaba por completo la casa en Estados Unidos, que Sergei filmó para realizar su operación. El dinero para Lada ya fue depositado en su cuenta, pero el hombre sabía. Sus jefes no son tontos. Si Lada decide resucitar, y lo más probable es que así sea, no podrá recuperarse. Puede convertirse en el objetivo de uno de sus colegas. Aún no sabía si era posible desaparecer de su mundo. Estaba dispuesto a dar todo lo que había ahorrado por esta mujer, ganado durante estos años. ¿Pero querrá estar con alguien como él? Lada no pensó en absoluto en los asuntos de amor. Aunque no. Ella llegó a una conclusión por sí misma. Nunca confíes en nadie más. La supuesta relación con Serga se descubrió al día siguiente, después de que ella recobró el sentido, sin ceremonia, y luego viniste tú. Todavía no puedo entender tus intenciones en toda esta historia. ¿Cuál es tu interés personal? ¿Esperas que te pague más de lo que te prometieron? No tengo nada ahora. Soy una estrella desaparecida, un muerto, un fallecido, aunque todavía no haya sido declarado así. Ni siquiera sé cómo terminará esto para nosotros dos. Sinceramente, respondió el hombre. Si yo fuera usted, no me arrojaría sobre mi marido para castigarlo. Su devolución debe establecerse en el nivel más alto. ¿Recuerdas lo que dijo Somerset Maugham en su novela El teatro? Lo principal es la posibilidad de hacer una pausa. Cuanto más es el artista, más pausa tiene. Tu Kirill en la obra familiar resultó ser todavía ese actor. Ahora tu salida. Y él debería ser el máximo efecto. Lada estaba aturdida. Ella no sabía qué pensar.
Y luego le hizo a Serga una pregunta inesperada. ¿Puedes hacerme algunos documentos? Por otro nombre. Volaré a Suiza con mi hija. Allí volaré a Irán y me prepararé para reunirme con Kirill. Sí, un matiz más. Tenemos un secreto en mi oficina. Hay mucho dinero en euros y dólares. Solía jugar con el precio de estas dos monedas caprichosas. Con mi sentido económico podría ganar dinero con ello. La cantidad no era tan grande, así que ni siquiera se lo conté a Kirill. Es suficiente vivir y morir. Ahora tengo suficiente dinero para mis necesidades. Sergei sonrió. No solo ya no soy un caballero de imagen noble, sino que también me estás empujando a robar. Lo he logrado. Lada sonrió por alguna razón. Estaba segura de que este hombre haría todo con claridad, sin errores. Qué ocupado estás, Krutas, con tu destino. Ahora, Serga era probablemente el único asistente en su situación. Junto a él, se sentía protegida, cosa que nunca sintió al lado de Vadim o Kirill. Una semana después, Serga le llevó este dinero a Lada. Nuevos pasaportes rusos y extranjeros y, recientemente, incluso un visado Schengen. Es posible que Lada necesite viajar a algún lugar de Europa con su hija. Este hombre supo sorprender. 3 días después, Lada ya estaba contemplando la catedral de Grossmünster en Zúrich y estaba enamorada de su hija. Katia estaba en el séptimo cielo, y esta vez su madre vino durante mucho tiempo. Pronto iba a cumplir 10 años, así que Lada explicó la repentina visita de su hija. La mujer quedó gratamente sorprendida de que Kirill no le hubiera contado a la niña sobre la desaparición y posible muerte de su madre. ¿Qué clase de persona es él? Dejar a la hija de su esposa en un momento tan difícil, no esforzarse en explicarle, esconderse como una paja de pies a cabeza en la arena, esperando, aparentemente. Cuando las autoridades judiciales informarán a todos sobre la muerte oficial de Lada. 10 días después, Serga se unió a Ladia, quien le trajo un regalo increíble. Su pendiente perdido con turbante. Había luz otra vez, como si las decoraciones estuvieran alegres. Solo un dios sabía cómo consiguió la tarjeta de visita, que estaba formada por pruebas materiales. Nunca le contó a nadie los secretos de su habilidad criminal. Fue todo un poco. Ambos entendieron que Sergei arriesgaba a Radilada, pero nunca lo discutieron. De repente, Lada se dio cuenta de que había roto su promesa. Ella volvió a creer. Ella creía en un hombre que casi no sabía y que reemplazaba las palabras por acciones. Ella describió ligeramente la situación, que y cómo, encontró una salida, lo hizo. Lada nunca antes se había cruzado con un hombre así y le resultaba extraño. Y Kirill dijo que estaba sentado en silencio. Está esperando que su esposa sea reconocida como muerta y pueda calentarse las manos con su legado. En el interior, Lada estaba destrozada por las contradicciones. Si vas al fondo del pozo, tendrás que pagarle a Sergei con tu dinero. Será un colapso profesional y personal para él. Si decepcionas todo, vuelves a la vida en silencio, inventando alguna leyenda verdadera sobre su desaparición, Kirill será castigado. Que se quede completamente sin dinero. ¿Cómo hacerlo? OMS. A veces, Ladi parecía no vivir todo esto, sino observar lo que sucedía desde fuera. Vio la serie de historias adicionales, cuya segunda temporada aún no se había filmado, y la primera terminó con incertidumbre. No podía entender lo que estaba pensando Serga y no creía que fuera un mercenario directo. No dejan que nadie entre en sus vidas. Al menos, esto es lo que escriben en los detectives y lo muestran en las películas. Y aquí, normal, diría incluso, hombre agradable e inteligente, indescriptible y multilingüe. Y me impresionó. Lada, Serga y Katia caminaron por la pintoresca localidad de St. Moritz. En el valle de Engadin hacía sol, como siempre. Lada estuvo aquí en las pistas de esquí con Kirill. Y el pensamiento volvió a pasar por mi mente. Y mi marido es un gran artista. Luego vieron una fiesta informal de estrellas del espectáculo ruso en uno de los restaurantes. Uno de ellos celebró su cumpleaños en un círculo reducido. Ayada vio detrás de la mesa a su cantante favorito. Kirill,
al ver hacia donde miraba, se interesó por lo que la molestaba y bromeó. Si tan solo pudiera conseguir el autógrafo de mi ídolo, me encanta escuchar sus canciones. Sin escucharla, Kirill desapareció. 5 minutos más tarde apareció con un abanico de folletos publicitarios que le había prestado el camarero. Cada uno de los papeles llevaba grabado el autógrafo de uno de los famosos sentados en la mesa de la Estrada Bohemia. ¿Kirill hizo todo esto solo para deshacerse de ella más tarde y apoderarse de ella con dinero? Increíble. El día antes de la partida, Serga arrastró a Lada y a su hija hasta la colina que se eleva sobre la cascada Reinske. Después de un paseo por el castillo medieval, se sentaron un largo rato en un restaurante local. Luego compraron souvenirs. Todo seguido, sin descanso. Lada caminó como una cola para Sergei y pensó, bueno, nuestra compañía va a ser una mercenaria, una estudiante universitaria, una limpiadora de primer rango, que se cambió el abrigo por un uniforme de oficina. Esa noche Lada tomó su decisión. Ahora estaba lista para encontrarse con Kirill en Rusia. Kirill estaba celebrando. No esperaba tal resultado ni siquiera en sus sueños más audaces. El tribunal acaba de reconocer oficialmente a Ladu como muerto. La fecha se determinó por el día en que ella no regresó de la pista de esquí en el festival. Es mejor no pensar en ello. Ahora puede presentarse en la notaría para que finalmente pueda hacer testamento. Ya ha acordado que los padres de la joven Caterine y Ladu no estarán presentes en este procedimiento. Les contará todo un poco más tarde. En la notaría, Kirill estaba solo, pero aún no había iniciado el proceso de redacción del testamento. Como si estuviera esperando a alguien o algo más, y el evento o la persona se retrasara. Cuando la espera se retrasó artificialmente, Kirill volvió a ponerse una máscara de tristeza y le dijo al notario casi con voz llorosa. «Me estás lastimando. Ayer admitieron muerta a mi esposa y todo ha terminado. No me queda ninguna esperanza, pero decidí realizar estos trámites con el testamento, si así se supone. ¿Qué estamos esperando? ¿Quieres hacer mi dolor aún más fuerte? ¿Hacerme sentir la tragedia del momento otra vez?» No escuchó cómo la puerta se abrió casi silenciosamente a sus espaldas y una mujer entró en la habitación, pero reconoció claramente su fuerte y largo aplauso y su voz. «Dios mío, Kirill. No sabía que eras tan artista. Simplemente no desmayéis por el hecho de que yo os aparecí desde esa luz. Alguien tuvo que correr el telón de esta historia. Entonces, ¿por qué no su personaje principal? ¿Qué tipo de verbo podría describir mejor el estado de Kirill? Todo servirá. Estaba tropezando, aferrándose, cojeando, conmocionado, derribado al suelo. Lada está viva. Y su esposa continuó en el medio. Es hora de que te quites la máscara, muchacho. Solo un niño tan ingenuo como tú podría decidir que no lo haría. Quería observar cómo lanzarías tus malas manos sobre mi bien, cómo te comportarás, qué harás. Lada se acercó a la mesa con paso piadoso, tomó el testamento del notario y lo rompió en pequeños pedazos. Haré papeles nuevos, Kirill, y tu nombre no estará escrito en ellos. No te dije lo principal. Te dejé entrar en mi casa. Ni siquiera te atrevas a acercarte a mi casa y hazlo. No te meteré en la cárcel. Te dejaré pobre otra vez. Y Dios no quiera que vuelva a descubrir que te has apegado a algún tipo de especialidad. Velaré por tu vida, y esto es peor que la prisión, querida. Este será mi castigo para ti. Y ahora lárgate». Kirill se levantó de la mesa, estaba aplastado, derrotado. A veces la muerte moral es mucho peor que la muerte física. Serga estaba esperando a Ladna en el edificio de oficinas. No quería despedirla ante el notario. Pensó que sería demasiado. Cuando la mujer salió, él se acercó a ella sin saber que seguía. Ahora se despiden para siempre o se volverán a ver. No podría ser más astuto. Hacía mucho que se había dado cuenta de que la amaba. Por primera vez en su vida, de verdad, le regaló una bombilla. Solo para permitirle estar cerca. Y ganará, y no como antes. Lada salió a la calle con paso alegre, se sentó en el banco junto a Sergei y lo miró a los ojos. «Gracias por todo.
Te has convertido en el amigo más confiable para mí. Y él se volvió hacia ella y se quejó, pidiéndole, tú, espérame, por favor. Me ocuparé de todas mis deudas antes de trabajar. Estableceré todos los puntos al final del problema y lo resolveré. Y volveré contigo. Os habéis convertido para mí en todos en este tiempo. Ayada sonrió cálidamente, tomó su cabeza, la atrajo hacia sí y la besó. Ve y asegúrate de volver. Te esperaré.